aquí. Revisa mayor información en www.unl.edu.es/vinculación con la sociedad/prácticas preprofesionales y forma parte de las pasantías que transforman de la Universidad Nacional de Loja. A veces no sabemos por dónde empezar. Cuando un hijo necesita apoyo, cuando la familia enfrenta un momento difícil, cuando aprender se vuelve un reto. El proyecto Transformando Vidas, Construyendo Futuros te acompaña. Orientación educativa y familiar, atención psicopedagógica y apoyo profesional, en línea y desde casa. Niños, adolescentes y familias no están solos. Llámanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía al 096-725-4878. Hoy puedes dar el primer paso, porque cuando la familia se fortalece, el futuro cambia. Transformando vidas, construyendo futuros. Unidad de Educación a Distancia y en Línea de la UNL. ¿Te duele la pancita? ¿Es hora de ponerte las vacunas? ¿Qué hago si te enfermas? Enfoque Veterinario. Tenemos las respuestas para cuidar de tus amigos peludos, emplumados o con pezuñas. Escúchanos y resuelve todas tus dudas. Enfoque Veterinario. Empezamos. Muy buenos días, bienvenidos a todos a una nueva edición de nuestro programa, un espacio que hoy lo hemos dedicado a descubrir cómo proteger la biodiversidad y proteger nuestra propia salud. Bienvenidos a Enfoque Veterinario, el programa de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Loja. Hoy hablaremos sobre historias de epidemias y pandemias generadas a partir de animales silvestres y para ello tengo el honor de contar con la presencia de dos de nuestros estudiantes. Ellos son Alex Narváez y Giovanni Pineda, quienes ya cursan su octavo ciclo de su carrera profesional de Medicina Veterinaria y a quienes les damos la más cordial bienvenida. Chicos, muchísimas gracias por, como siempre digo, hacer una pausa en medio de sus actividades, de sus obligaciones académicas para el día de hoy, compartirnos información que estoy segura que será de mucho provecho para todos quienes nos escuchan, no solamente nuestros colegas, sino todos los amantes del mundo animal. Así que bienvenidos Alex y Giovanni. Muchísimas gracias, doctora. Es un honor para nosotros, para mí como persona y como mi compañero, y para mi compañero Pineda y yo. Es un honor estar aquí y compartir con todos ustedes sobre este tema que es tan interesante como lo son las epidemias y pandemias que han surgido a partir de la zoonosis, a partir de animales silvestres. Muy bien, muchísimas gracias, Alex. Algo ya nos adelanta, vamos a hablar de animales silvestres, de enfermedades. Giovanni, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. También, igualmente, gracias por la invitación. Vamos a ver si este temita les va a gustar, a ver si hablamos un poquito más de estas enfermedades, las cuales son causadas obviamente por animales, por falta de responsabilidad de las personas y cómo ha ido cambiando durante todo ese tiempo. Bueno, es cierto que muchas de las enfermedades que preocupan a la humanidad son responsabilidad del mismo ser humano, pero hay una participación interesante de los animales, no solamente domésticos, sino también silvestres. Y todo eso es lo que vamos a discutir el día de hoy e incluso vamos a repasar historias, ese era el tema, ¿no? Historias de epidemias y pandemias que han marcado a la humanidad, que creo que es importantísimo saberlo. Chicos, como es ya nuestra costumbre, antes de entrar en contexto y hablar ampliamente sobre este tema que ya hemos propuesto, pues a mí me gusta siempre que se den un poquito a conocer a nuestra audiencia. Estamos siendo transmitidos por UNL Radio 98.5 en Loja, el país y el mundo. Y este es un espacio que, además de informar a toda la comunidad sobre el trabajo de la carrera de medicina veterinaria y sobre la medicina veterinaria en general, me gusta mucho porque sobre todo es una ventana para que les conozcan a ustedes y para que sepan el trabajo que hacen. Chicos, ustedes están en octavo ciclo, están pero a un pasito de obtener su tan anhelado título de médicos veterinarios. A mí me gustaría saber si ustedes ya tienen más o menos contempladas cuáles son sus posibilidades de ejercicio profesional. Acordémonos pues que la medicina veterinaria tiene tantos campos de acción que no sé si ustedes ya lo decidieron y si ya lo decidieron, ¿qué es lo que les ha motivado más o menos a proyectarse en esas actividades profesionales? Empezamos con Giovanni. Bueno, primeramente, durante todas mis experiencias, durante todos los ciclos que he pasado, he estado analizando obviamente un poquito si me gusta el área de cirugía, traumatología o la área de un poquito de producción. Sin embargo, desde que inicié esta carrera, obviamente quise siempre unirme a la parte de la fauna silvestre. Es algo que me gusta, que me apasiona,
que me atrae bastante, obviamente, me atrae mucho, 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 mucho. Realmente tengo un objetivo planteado, tratando de esforzarme lo más que puedo. Sé que a veces en el camino toca caerse, toca levantarse las veces que pueda, pero en sí, lo que yo sí quiero seguir es parte de seguirme una maestría en Australia, a ver si puedo. O sea, todo el mundo, todo con esfuerzo se puede, pero por el momento trato de concentrarme más en octavo ciclo, tratar de mejorar las notas, tratar de abrirme ese camino para poder llegar a ese objetivo Muy que quiero. bien, hay una buena proyección entonces de parte de Giovanni para especializarse en medicina de especies silvestres, que miren ustedes qué necesario es justamente hoy que vamos a hablar de enfermedades generadas a partir de especies silvestres, que los médicos veterinarios tengan este conocimiento tan amplio, más profundo, sobre todo porque pues sabemos que durante nuestra formación profesional de tercer nivel llegamos a tener muchas veces conocimientos básicos sobre la medicina en estas especies, pero obviamente por su naturaleza tan particular necesitan especialización, diferentes grados de especialización, así que nos dice Giovanni que ella tiene contemplado seguir ojalá una maestría, ¿no? Una especialización, un doctorado, quién sabe lo que le espera en el futuro, pero obviamente que esperamos que sea lo mejor y gracias Giovanni por compartirlo. Alex, usted, ¿qué tiene en mente, digamos? Falta muy poquito para que usted ya empiece a ejercer su profesión, así que nos gustaría conocer un poco más. Bueno, pues a lo largo de toda la carrera de medicina veterinaria, mi gusto al principio era por la fauna silvestre, especialmente en el área de grandes felinos, como lo son el puma, jaguar, leones. Pero en ese ciclo he aprendido, una gran importancia sobre que tiene el ganado bovino dentro de la ganadería. Y en ese caso me gustaría mucho tener mi propia producción de ganado de carne especialmente. Y ahora que estoy en este ciclo, tenemos una materia, la cual es llamada materia de bovinas especialmente. Trato de aprender lo más que pueda para posteriormente en mi carrera profesional ponerla en práctica. Muy bien, creo que de alguna manera cuando vamos evolucionando en nuestra formación profesional, sin duda hay asignaturas que a veces nos marcan y eso nos hacen decidirnos por una u otra cosa que luego finalmente también termina definiendo nuestra vida, nuestro futuro, ¿no? Así que es tan válido el interés de Giovanni por especializarse en animales silvestres como el de Alex para dedicarse a la producción animal, sabiendo sobre todo que sobre nuestros hombros de todos los profesionales de la medicina veterinaria está el satisfacer las necesidades de alimentación de la población humana. Así que realmente, chicos, les felicito y les deseo lo mejor. Estoy segurísima de que van a hacer un gran papel como médicos veterinarios dentro de nuestra sociedad y ojalá no solamente impacten en la localidad, sino en el país y en el mundo. Espero que así sea. Bueno, hoy adelantamos nuestro tema, dijimos que vamos a hablar sobre historias de epidemias y pandemias a partir de animales silvestres, pero lo vamos a hacer después de una pausa cortita, así que volvemos con la información prometida. Ve por agua, que es momento de tomar un respiro. En un momento regresamos con Enfoque Veterinario. Estos son los sonidos del campus. Aquí están las voces de la UNL Prom 2026. Reciban un cordial saludo. Soy Rodrigo Abad, director de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Loja. Hoy quiero felicitarlos porque culminan una etapa que marcará sus vidas. Están listos para transformar la sociedad, con el orgullo de ser médicos veterinarios formados en una casa de estudios con historia, prestigio y vocación de servicio, y de continuar el legado de más de 75 años de nuestra carrera. Vuelen tan alto como sean capaces de soñar. Esta siempre será su casa. Y desde aquí celebraremos cada lugar al que sus sueños los lleven. Nos vemos este viernes. Las voces del campus al 099-199-5838 UNL Radio. Hemos regresado. Continuamos con más en Enfoque Veterinario. Esto es Enfoque Veterinario. Hoy hablamos de epidemias y pandemias generadas a partir de animales silvestres. Ya lo habíamos dicho antes de la pausa, pero bueno, hay algunos términos epidemiológicos a veces que nos confunden. Hoy vamos a hablar de epidemias y de pandemias y a mí me gustaría que dejemos claro esos dos términos. No sé, Alex, si nos puede ayudar con el concepto de pandemia, Giovanni, con el concepto de epidemia y Giovanni con el concepto de pandemia, un poco para tener un poco
pues estos conceptos, como digo, más claros que nos van a permitir entender mucho mejor lo que vamos a conversar hoy. Bueno, pues la principal diferencia radica en dos factores principales, como es el alcance geográfico y la escala de transmisión. Principalmente en lo que es una epidemia, esta se basa en la que es en una enfermedad, en la cual una enfermedad, el número de casos de esta es mayor a lo esperado normalmente, dentro de, ya sea de una comunidad, de una región o incluso de un país, pero durante un periodo determinado. Algunos ejemplos de epidemias son el caso del SARS, el ébola, las historias las cuales vamos a comentar durante todo el programa. Muy bien, nombres que ya nos empiezan a sonar conocidos: SARS, ébola, enfermedades que han cobrado la vida de muchas personas a nivel del mundo y que, nos dice Alex, entran perfecto en este concepto de epidemia, ¿no? Cuando se presentan muchos más casos de los que normalmente se esperaría. Y eso también nos hace acordar de las enfermedades endémicas, ¿no? De las enfermedades emergentes, que pueden generar brotes epidémicas. En el Ecuador hay muchísimas. De algunas de ellas vamos a hablar. Probablemente el tiempo se nos quede corto para profundizar sobre todas, pero bueno, hoy vamos a hablar de enfermedades, ¿no? De epidemiología, las enfermedades, de historia de epidemias y pandemias. Entonces, Giovanni, ¿qué es una pandemia? Una pandemia básicamente es un concepto que deriva de la epidemia, es un Ujú. concepto bastante más grande, o sea, aquí deriva básicamente todo el continente, algunos países. Esta enfermedad, digamos, evolucionó tanto que su transmisión, o sea, fue tan severo que provocó que algunos países, o sea, colapsen de manera en su bioseguridad, en su área de salud. Y se Eh, extienda más, Claro. entonces. Entonces, la pandemia, en pocas palabras, es la evolución de una epidemia, Muy si no bien. se la logra controlar. Y yo creo que este término de pandemia nos hace recordar probablemente a esos momentos más tristes que ojalá no queremos volver nunca, que sufrimos realmente con el SARS-CoV-2, con la COVID-19 hace algunos años, en donde realmente vimos, como dice Giovanni, un alcance tremendo de una enfermedad infecciosa de origen viral, que mantuvo confinada la mayoría de la población humana, ¿no? Lamentablemente con registros trágicos que todavía duelen, ¿no? Y entonces entendemos que estas enfermedades epidémicas o pandémicas son generadas en su mayoría por agentes infecciosos que vienen desde los animales silvestres sobre todo. Y es importantísimo que ahora recordemos entonces que estas enfermedades son consideradas enfermedades zoonóticas. Una zoonosis es entonces una enfermedad que se transmite de un animal a un humano. Y aquí sí quiero hacer como un paréntesis, porque a veces pensamos que siempre las enfermedades vienen de animales a humanos, pero acordémonos que también hay antropozoonosis, es decir, también hay enfermedades que el ser humano podría transmitir a los animales, ¿no? Para hacer un ejemplo cortito, vemos algunos casos, por ejemplo, de caninos infectados con bacilos de la tuberculosis humana, ¿no? Por esta estrecha cercanía que pueden tener los animales con humanos infectados. Entonces, qué importante hablar de salud global, de una sola salud, de este concepto que siempre insistimos, ¿no? Pero, Alex, yo sí quisiera que nos mencione desde cuándo existen las enfermedades zoonóticas en la historia de la humanidad. Bueno, pues las enfermedades zoonóticas tienen un origen desde hace miles de años, desde que empezó el contacto entre tanto de las personas como los animales, especialmente durante el proceso de domesticación. Muy bien, entonces los registros pueden ser pues realmente históricos, incluso podrían haber datos que nosotros desconocemos. Cuando empiezan a ver los primeros manuscritos, los primeros registros escritos, probablemente es cuando nosotros tenemos información, pero son tan antiguas las zoonosis como el proceso de domesticación de los animales, ¿no? Que es cuando precisamente hay más cercanía entre el ser humano y las distintas especies domésticas o silvestres. Pero si somos más puntuales, Giovanni, ¿cuál es uno de los primeros registros históricos de una pandemia de origen animal? Aquí viene la enfermedad de la peste negra. La peste negra, como todos sabemos, fue una enfermedad originaria en Europa que acabó más de un tercio de la población europea, obviamente debido a sus escasos conocimientos en el área de salud, el área incluso de limpieza propia, aseo personal. Aquí vamos a ver que la bacteria principal fue la Yersinia pestis, la cual originó
esta enfermedad. Como tenemos en cuenta que las especies que aquí tomó bastante popularidad fue los roedores silvestres, los cuales a través de sus pulgas fueron los que transmitían a las personas. ¿Y esto qué provocó? Que provocó que se extienda más la enfermedad, que se extienda más las personas, la mortalidad aumente bastante en la área europea, pero sin embargo, como hubo como uno al leer esta enfermedad, se da cuenta que no es una enfermedad tan severa en sí, actualmente con los conocimientos actuales. Pero si hablamos en ese tiempo, obviamente hay un bajo conocimiento y lo que provocó que esta enfermedad aumente las muertes. Muy bien. Bueno, le preguntaba a Giovanni por un registro un poco más puntual sobre la primera enfermedad zoonótica que generó una pandemia y nos menciona a la peste negra, llamada también peste bubónica. Miren, chicos, que este tipo de programas a mí me encantan porque también nos obligan a retroceder un poco en la búsqueda de información y según los textos científicos publicados en el mundo, el primer reconocimiento de la peste negra, llamada también peste bubónica, recuerdo mucho ese sinónimo también emplearse en medio de la comunidad científica, data de 1347 a 1353 y cobró la vida de aproximadamente 200 millones de personas a nivel del mundo. Y como lo dijo Giovanni, los principales hospedadores, digamos, intermediarios fueron las ratas urbanas, que son creo que todos hemos visto alguna vez en nuestra vida estas ratas grises grandes, que son las ratus norvégicos, ¿no? Y probablemente también las ratas negras, las ratus, que pues transmitían el agente que era una bacteria, Yersinia pestis, a través de las pulgas, ¿no? Claro. Y bueno, dentro de esta información también interesante de la peste bubónica, como dijo Giovanni, es importantísimo mencionar también la evolución y los avances científicos respecto al desarrollo de medicina que ha podido pues controlar este tipo de enfermedades. Como bien lo mencionó Giovanni hace un ratito, pues ahora no es tan terrible esta enfermedad porque hay muchos antibióticos muy eficaces en el control de la enfermedad, cosa que pues antes no se disponía y pues como lo había mencionado, 200 millones de personas perecieron en el mundo a consecuencia de Yersinia pestis por peste bubónica. Ahora, hoy dijimos que vamos a hablar de historia de las enfermedades, de historia de las epidemias y de las pandemias por agentes infecciosos de origen animal, pero ¿qué otras enfermedades, además de la peste bubónica, pueden tener importancia para generar una epidemia o una pandemia de origen zoonótico, Alex? Bueno, pues otro ejemplo es la rabia, la cual se originó en la época de, hace 2300 años antes de Cristo, ¿no? Aquí la rabia principalmente es una enfermedad la cual afecta principalmente al sistema nervioso y esta es transmitida mediante la mordedura de mamíferos, especialmente a través de la saliva. Esta enfermedad La rabia, cobró. perdón, Alex, que le interrumpa, pero la rabia es una enfermedad importantísima en nuestro país que sigue estando vigente y a veces pensamos que como no vemos en animales domésticos, perros, gatos, por ejemplo, porque ha habido un control muy eficiente sobre estas especies, no existe. Y realmente en los bovinos es muy importante todavía y en nuestro país está presente. Perdón que le interrumpa, Alex, continúe. Ya, la rabia cobró un sinnúmero de vidas a lo largo de la historia. Y no fue hasta el año de 1885 en la cual se presentó un caso en la cual un niño llamado Joseph Muster, en la cual en el año de 1885 esta se presentó con en ese tiempo químico llamado Louis Pasteur, el cual contaba con una vacuna antirrábica, ¿no? Pero precisamente solo era para experimentar en el caso de mascotas como son los perros en ese entonces. Y no existía una vacuna antirrábica aprobada para las personas, pero debido en ese caso se experimentó ciertos tratamientos en este niño, y aproximadamente se aplicaron unas 13 vacunas a lo largo de 2 semanas y el tratamiento fue exitoso a lo largo de todo ese tratamiento. Qué interesante es empezar a estudiar las enfermedades, no solamente desde su naturaleza como parte de los cuadros clínicos que día a día vemos los veterinarios, ¿no? Es, digamos, obviamente que también de admirar
porque obviamente eso nos permite recuperar la salud de los animales, pero cuando empezamos a ahondar en la historia de las enfermedades encontramos un montón de cosas novedosas que realmente nos impactan. Hace rato le preguntaba a Giovanni por el primer registro de una pandemia generada por un agente infeccioso proveniente de animales silvestres. Nos mencionaba la peste bubónica, pero justo ahora acabo de recordar un dato bien interesante. Está descrita, miren ustedes, una, entre comillas, pandemia, porque, digamos, su desarrollo no encajaría tanto en el concepto moderno de pandemia, pero se la ha calificado como tal a una peste de Atenas, que se supone que mató a muchas personas en medio de una guerra del Mediterráneo. De hecho, se asume que personas del Mediterráneo viajaron a Grecia y pues esta enfermedad se caracterizaba por la presencia de vómitos, de diarreas, mató a un montón de personas y al final nunca se supo qué tipo de agente infeccioso la causó. Se postula que incluso pudo haber salmonela. Y este registro incluso es mucho más antiguo de la peste bubónica, que habíamos dicho 1300 más o menos. Esta última que les cuento data de, me parece, el año 400 antes de Cristo. Eso es como de los primeros indicios y escritos que podemos tener a disposición los seres humanos. Y ahora Alex nos trae esta novedad también interesantísima respecto a la rabia, conocida también desde hace muchísimos años. Miren ustedes lo interesante, 2300 años antes de Cristo, y es una enfermedad que, si bien es cierto, por la vacunación, esto es algo que hay que resaltar siempre, las prácticas de vacunación siempre son favorables para el control de enfermedades de este tipo, pues no ha tenido ese impacto de generar una pandemia, pero sí están descritos muchos brotes epidémicos de rabia. Como lo decía hace un momento, pues la rabia todavía permanece prevalente en nuestro país, no necesariamente en perros, en gatos y en personas, ventajosamente por las campañas de vacunación masiva que se hacen sobre mascotas. Hemos dejado de tener estos registros epidemiológicos, pero todavía se mantiene prevalente en ganado bovino, en vacas, y aunque pueden ser variantes genéticamente distintas, ¿no? Con leves diferencias entre una especie y otra, pues es muy probable que si la enfermedad está en pues un hospedador como las vacas, por la cercanía que tenga con los seres humanos, pues ocurre en algún momento la transmisión, y ese salto que ojalá no queremos ver nunca, y de hecho el Ministerio de Salud Pública siempre tiene en cuenta estas acciones de vigilancia a las personas que podrían resultar expuestas, ¿no? Entonces, interesante sin duda el dato de la rabia. No sé si, ya que estamos hablando de rabia, nos pueden recordar cuál es como el animal al cual se responsabiliza de la transmisión de este virus, de este lisavirus. ¿Recuerdan tal vez? Claro, en ese caso estamos relacionados a este virus con lo que son los murciélagos. Muy bien, los murciélagos, los temidos vampiros, los Desmodus rotundus, que dicho sea de paso, hace poco en el Centro de Biotecnología se hizo un estudio con obviamente todos los permisos del Ministerio del Ambiente y Agrocalidad para detectar SARS-CoV-2, y ¿qué creen? Encontraron SARS-CoV-2 en murciélagos de la zona, estoy hablando de la provincia de Loja. Y además de eso pueden ser transmisores de la rabia, sobre todo cuando inoculan sus dientes. Sabemos que el virus está en la saliva de estos animales sobre los bovinos y pues se alimentan de la sangre de los bovinos, ¿no? Ventajosamente, no es un virus que tenga la facilidad de transmitirse persona a persona, y por eso probablemente no estemos hablando de una pandemia como la que vivimos por el SARS-CoV-2. Ahora, ¿cómo evoluciona, Giovanni, la aparición de estas enfermedades durante la era moderna? Porque ahora, a pesar de todos los esfuerzos científicos y tecnológicos para el control de enfermedades, todavía encontramos que pueden haber brotes importantes de epidemias, incluso llegar a hablar de pandemias, a pesar como de la modernidad en la que vivimos. Primeramente, aquí hay que tener en cuenta que a partir del siglo XX todo comenzó, obviamente. Aquí interfiere la irresponsabilidad, perdón, de las personas, ya que en parte buscan una manera de cómo sostenerse económicamente, buscan incluso negocios que se ven como algo totalmente mal. Tenemos, por ejemplo, el tráfico de animales silvestres, la tala de bosques, pérdida de hábitats, lo que hay bastante contacto, o sea, las ciudades o los poblados
se conectan más con los animales y por lo cual aquí obviamente va a originar algunas epidemias y por la falta del gobierno, obviamente los gobiernos de algunos países, por ejemplo, tienen una tanta irresponsabilidad de su misma gente, lo cual va a provocar que haya personas que contraigan algunas enfermedades. Por ejemplo, los países más famosos en ese tipo de cosas son los africanos. Los africanos carecen básicamente de apoyo de su gobierno, carecen de salud, carecen de apoyo incluso de algunas organizaciones mundiales como la ONU. La ONU supuestamente dice que está haciendo algo, pero no está haciendo nada. Pero obviamente hay que tener en cuenta en algo más importante. Las personas tienen incluso el derecho de exigir una bioseguridad para ellas mismas. E incluso si hablamos del área económica, pues algunas personas no hayan las maneras y pues se dedican a ese típico de tráfico de animales silvestres. Sí, bueno, tal vez aquí tengamos que abordar todo el tipo de, obviamente, de acciones políticas a cargo de las autoridades. Tienen una influencia muy importante sobre el control y la vigilancia de estas enfermedades. Probablemente los esfuerzos, a pesar de que se hagan por parte de las organizaciones mundiales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, a veces resultan insuficientes, pero esto puede ser debatible, porque también, bueno, Giovanni, que nos pone el ejemplo de los países africanos desde donde se han originado muchas enfermedades, acordémonos que hay temas culturales también muy delicados y algunos de ellos provienen de las necesidades de alimentación de las poblaciones vulnerables. Entonces, cuando hay falta de acceso a la proteína, por ejemplo, a una proteína de origen animal, con razones de subsistencia, es cuando mucho más allá de las acciones que rompan leyes, de todo esto ilegal, las personas buscan acceso a proteína de origen animal, la que sea, y de hecho en los mercados de estos países africanos, en los mercados orientales, por ejemplo, puede comercializarse fácilmente la carne de murciélago como parte de estas actividades, como digo, para satisfacer las necesidades de alimentación. Pero es muy duro, la verdad, luchar, como digo, a pesar de los esfuerzos que se hagan por las instituciones internacionales con estas prácticas que digo son también culturales, ¿no? Y de necesidades de alimentación. Entonces, tal vez ahí esto pueda llegar a ser debatible, pero Giovanni tiene razón cuando dice que, pues, a pesar de que estamos en la modernidad, entendemos que hay muchas más enfermedades o se conocen mucho más. Uno por la cercanía, ¿no? Del ser humano con los animales silvestres que se va estrechando, sobre todo por todas estas actividades antropogénicas, incluso el crecimiento demográfico. Miren ustedes, chicos, cada vez las personas tienen más necesidades de establecimiento y van acercándose mucho más a los bosques donde antes, pues, habían y habitaban solamente animales silvestres. Y obviamente que esto también pone en riesgo a las poblaciones humanas. Y obviamente comercio ilegal de fauna silvestre, consecuencias del cambio climático, perdón, también favorecen a la transmisión de agentes patógenos y a la adaptación de agentes patógenos, ¿no? Pero realmente son muchas cosas, ¿no? A pesar de, como digo, de que la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto, siempre entendemos que también hay actividades antropogénicas favorecidas por las necesidades y a veces el mal comportamiento del ser humano que tiende a acercarnos mucho más a estos animales silvestres que son reservorios de bacterias, de virus, de parásitos, de hongos, de patógenos en general, que pues pueden ser perjudiciales y mortales, ¿no? Para el ser humano. Bueno, hace rato hablamos un poquito de los murciélagos, sobre todo porque son reservorios del virus de la rabia, que decíamos que todavía está presente en nuestro país y a nivel del mundo. Pero además de su participación en la rabia, Alex, ¿qué papel cumplen los murciélagos en este tipo de enfermedades que estamos describiendo? Bueno, pues los murciélagos son conocidos por ser un reservorio natural de este tipo de virus. Pero estos no llegan a presentar una enfermedad gracias a su sistema inmune. Es por ello que se los relaciona con pandemias y epidemias como lo son el SARS y recientemente con el COVID-19. Sin embargo, no es correcto decir que este tipo de animales tienen el 100% de la culpa, sino más bien, como usted ya lo mencionó antes, el culpable es la estrecha relación que existe tanto de las personas con ese tipo de animales. Muy bien. De hecho, hace rato mencionábamos como el murciélago, el Desmodus rotundum, que es este vampiro conocido por alimentarse de la sangre de los mamíferos, que tiene una participación importante en la transmisión de enfermedades en nuestro país, dijimos la rabia sobre todo, pero
no son los únicos involucrados en la transmisión de enfermedades. También existen los murciélagos frugívoros, los que se alimentan de frutas. No todos se alimentan de sangre. Y de hecho, a partir de los murciélagos frugívoros, pues también se han reportado algunas otras enfermedades. Por ejemplo, el Nipah, que es una enfermedad también con una letalidad de hasta el 75% y que provoca incluso manifestaciones neurológicas, convulsiones, coma y otros signos más inespecíficos, que también ha sido en la historia importante, ha nacido de este tipo de reservorios. Pero lejos de condenar, digamos, la existencia de los murciélagos, también sabemos que tienen un papel importante en el mantenimiento de la diversidad de los ecosistemas. Acordémonos que muchos frugívoros también son polinizadores. Entonces son especies realmente necesarias para, como digo, mantener esa biodiversidad de los ecosistemas, y que lamentablemente la verdad es que el ser humano es quien no respeta su espacio, ¿no? Y obviamente que se expone a la transmisión de este tipo de enfermedades. Obviamente que cuando son necesarias las acciones humanas para controlar este tipo de poblaciones animales, se lo hace bajo rigurosos protocolos que enmarcan la bioética, el bienestar animal. Entonces eso es importante mencionarlo, pero realmente aquí también hagamos un llamado a la población que nos escucha. Históricamente, la verdad sabemos que la mayoría de zoonosis, ¿de dónde vienen? De 3 especies en particular, de roedores, ¿no? Aunque sabemos que hay muchas especies de roedores, de primates no humanos y de murciélagos. Históricamente, eso es lo que nos dice, digamos, la naturaleza de estas enfermedades. Entonces, hay que tratar estas especies animales con mucho respeto, ¿sí? No solamente, digamos, porque hay que respetar a todo ente que forma parte de nuestra naturaleza, sino también porque son reservorios de muchos patógenos que pueden llegar a perjudicar la salud del ser humano con consecuencias realmente devastadoras. Ahora que estábamos hablando de murciélagos precisamente, y de enfermedades tan catastróficas, tan terribles. ¿Cómo se relaciona el virus del ébola con los animales silvestres, Giovanni? Hemos escuchado y visto algunos titulares en prensa internacional sobre epidemia de ébola en África, que nos interesaría conocer un poco más. En primer lugar, la relación, como ya mencioné anteriormente, es obviamente con los murciélagos frugívoros, ya que como hay países, por ejemplo en África, que tienen poco acceso a la proteína, pues no tienen la manera en cómo alimentarse, no tienen, ya que hay enfermedades incluso que afectan a los seres humanos por falta de proteína. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta algo. Las personas, por ejemplo, en Sudán o República Democrática del Congo, son las principales afectadas en este ámbito. Digamos, tratan de buscar o encontrar la manera en cómo alimentarse. Y ya, pues, ¿qué tienen que hacer? Tienen que alimentarse de especies silvestres, las cuales son los frugívoros, o sea, los murciélagos que comen frutas. Y en ese ámbito, conocemos que los murciélagos son los principales que tienen bastantes virus en su sistema. Y por ende, debido a este tipo de cosas, se va a originar, por ejemplo, el ébola, la cual fue una epidemia que afectó más de 3 o 4 países de la África, del continente africano, debido a su falta de, ¿cómo se llama?, de bioseguridad, su falta de poco acceso a la salud, economía. Incluso todo el mundo sabemos que el continente africano se caracteriza en parte por haber mucha corrupción, por ende no hay tanta, ¿cómo se llama?, apoyo a las personas. Entonces, ¿qué tienen que hacer las personas? Las personas, desde 1976, buscan la manera, o sea, buscan la forma en cómo alimentarse, incluso la necesidad la que provoca que cacen a esta especie, que es bastante importante para su ecosistema, como usted mencionó anteriormente, cumple básicamente papeles importantes en la polinización, incluso controla incluso algunos roedores, controla algunas especies, los murciélagos, a pesar de tener unas características bastante únicas, ecolocalización, lamentablemente es la necesidad de las personas y la unión que tienen con los animales. Muy bien, entonces siempre hablamos de mantener entonces este entorno respetuoso con estas especies animales, no solamente por su importancia en los ecosistemas, sino por ser reservorios de agentes patógenos que pueden ser letales para el ser humano. Entonces eso es importantísimo siempre recordarlo. Hay algunos entornos que inevitablemente nos exponen, ¿no? No sé, yo creo que más de uno en sus casas, sobre todo en el sector rural, ha visto alguna vez un murciélago, ¿no es cierto?, de estos tipos vampiro.
o para no irnos también muy lejos a otros países, en la provincia, por ejemplo, en Puyango, las personas están muy cerca de los monos aulladores, ¿no? Que tienen su hábitat detrás de las casas de las personas, y a pesar, miren ustedes, de esa estrecha relación física que existe, las personas suelen ser muy respetuosas con estos animales y por lo tanto evitar un contacto físico directo porque pues saben también del potencial patógeno que existe. Ahora, yo creo que cuando hablamos de historia de epidemias y de pandemias es imposible no hablar de dos enfermedades, de SARS y también de la COVID-19. No sé si, Alex, podemos empezar con información cortita del SARS. ¿Qué enseñanzas nos dejó esta epidemia y también más o menos cuándo se tuvo los reportes más interesantes y los datos más álgidos de su aparición? Bueno, pues la enfermedad del SARS se originó en noviembre de 2002. Esto es debido al virus que estaba presente en los murciélagos. Es conocido como el SARS-CoV-1 y este tenía como principal reservorio a los murciélagos y como un hospedador intermediario a un pequeño mamífero que se lo conoce como civeta, el cual era muy comercializado en China. Y debido a esto es de que se propagó de gran medida gracias a lo que son aviones, viajes. Es que se propagó esta enfermedad a gran escala a varios países y con un periodo de tiempo rápido. Muy bien. Miren el dato que nos da Alex. Probablemente la transmisión de enfermedades como para generar una pandemia antes era más difícil. Imagínense ustedes la movilización entre continentes en barco, cuánto podían demorarse esos viajes transatlánticos, por ejemplo, 1 o 2 meses, quizás muchísimo tiempo más. A lo mejor estoy subestimándolo. Pero ahora tomar un avión nos lleva al otro lado del mundo en un día. Y eso significa que esa también es la rapidez con la que viajan patógenos en seres humanos infectados. Es más o menos lo que pasó con la COVID-19, Giovanni. Ujú. Aquí hablamos de la COVID-19 como es conocida una pandemia a nivel mundial, obviamente decretada por la Organización Mundial de la Salud, la cual debido a su rápida evolución, rápida acción, su manera de contagio, ya que se contagiaba obviamente por vía aérea, también hay que tener en cuenta algo. A partir de finales de 2019 ya se comenzó a dar estas noticias. Yo recuerdo que en este tiempo, como estábamos en fiestas de Navidad, todo el mundo, la gente ya se estaba como escuchando las noticias de este nuevo coronavirus, la cual forma parte de la familia de los coronavirus, ¿ya? Entonces, tenemos que tener algo en cuenta. Aquí, a medida de las noticias que van avanzando, como es un nuevo virus, las personas, digamos, los que están encargados de estudiar, van a encontrar diversos tipos de características diferentes, o sea, manera en cómo actúan, su manera en cómo incuban, digamos, actúan en el mismo cuerpo del ser humano. Entonces, a finales, digamos, del 2019 ya se comenzó con las noticias. Luego, la pandemia en sí, o sea, la pandemia ya decretada fue fue en marzo de 2020. Febrero, ¿Ya? marzo, recuerdo, ajá. Sí, el marzo de 2020 ya se comenzó ya los países, digamos, los presidentes, decreto de la Organización Mundial de la Salud, por favor, todos en casa, lávanse las manos, normas de bioseguridad, 2 métodos de distancia. Entonces, hay que tener algo en cuenta. Obviamente, vamos, le echan la culpa todavía al murciélago, pero como todos sabemos, la irresponsabilidad llega de las personas, también la necesidad de alimentarse. Entonces, esto Muy bien. provocó lo que desató esta enfermedad. Muy bien, y hay que recordar que no fue menor, ¿no? Más de 770 millones de personas en el mundo es lo que está registrado, pero probablemente también esta cifra sea subestimada. En Ecuador, probablemente dentro de los países de América Latina, encontramos uno de los panoramas más desoladores, en donde los sistemas de salud desbordaron, colapsaron, sobre todo en Guayaquil, tristemente lo recordamos. Y entonces también esto nos lleva finalmente a reflexionar cuál fue el origen de esta pandemia, ¿no? Que, como digo, esperamos que no se repita. Afortunadamente ha sido controlada, probablemente por la inmunidad que han desarrollado los seres humanos, también por los programas de vacunación, sobre todo eso, la vacunación masiva a nivel mundial,
que finalmente logró abrirnos de nuevo las puertas del mundo y sentir de nuevo la libertad, ¿no? En este tipo de enfermedades. Bueno, ahora que hablo de vacunas, recuerdo un dato interesantísimo. Hace rato Alex nos habló del descubrimiento de Louis Pasteur respecto a la vacuna de la rabia en 1885. Hay un dato interesante respecto a ese hecho histórico, pero tenemos muy pocos minutos para abordar algunas preguntas también del público y nuestro segmento de Entre Patas y Verdades que está ya esperándonos. Así que vamos a una pausa cortita y volvemos con eso. Ve por agua, que es momento de tomar un respiro. En un momento regresamos con Enfoque Veterinario. Estos son los sonidos del campus. Aquí están las voces de la UNL. Prom 2026. Soy William Palacios y soy graduado de la carrera de Medicina Veterinaria. E indudablemente la vida universitaria nos marca y deja huella de distintas maneras, a través de momentos, acciones y recuerdos. ¿Cómo olvidar aquellas horas bajo el microscopio, las madrugadas en Ponsara, las pruebas de anatomía con los ojos vendados, las reuniones con quienes hoy son colegas, las salidas de campo y tantas otras experiencias dignas de agradecer a nuestros docentes, el personal de la carrera y la Facultad Agropecuaria? Asimismo, tuve la oportunidad de representar a esta hermosa institución, la Universidad Nacional de Loja, en actividades tanto nacionales como internacionales. Sin lugar a duda, fueron momentos en los que no pude haber sido más feliz. Este título va dedicado a Dios, a mi núcleo familiar, quienes supieron guiar cada escalón de mi camino. Hoy este título representa el peldaño de oro y al mismo tiempo el inicio de una vida dedicada al servicio de la región, el país y el mundo. Las voces del campus al 099-199-5838. UNL Radio. Hemos regresado. Continuamos con más en Enfoque Veterinario. Estamos de vuelta en Enfoque Veterinario, siendo transmitidos por UNL Radio 98.5. Hoy hablamos de historias de epidemias y pandemias en la humanidad generadas a partir de animales silvestres. Les prometía un dato interesante respecto a la vacunación, que al final hemos dicho que estos programas de vacunación han salvado a la humanidad y por supuesto también a grandes poblaciones de animales. Hace rato Alex nos decía, Louis Pasteur descubrió la vacuna antirrábica en un niño en 1885 y de hecho el día de ayer, 6 de julio, se conmemoró el Día Mundial de la Zoonosis precisamente para reflexionar sobre la importancia en la prevención, en el control y en la vigilancia de este tipo de enfermedades que han cobrado muchas vidas humanas a lo largo de la historia y alrededor del mundo. Y precisamente con respecto a este investigador, ayer con los estudiantes de cuarto ciclo, pues reflexionábamos sobre este día en donde se conmemora pues el Día Mundial de la Zoonosis y leíamos un fragmento interesantísimo de una inmunología en donde nos contaba, por ejemplo, que este investigador Louis Pasteur inoculaba a algunos pollos con la bacteria del cólera. Aún todavía no se sabía tanto de la naturaleza de la bacteria, pero él la tenía como cultivada, identificada, y veía que realmente cuando inoculaba experimentalmente algunos pollos morían. Y cuenta la historia en algo curioso, que después de algunas vacaciones que él se tomó, de algunos días de vacaciones que se tomó, volvió e inoculó a otros pollos con este cultivo envejecido, pero estos pollos no murieron. Entonces reflexionó, él dijo, bueno, a lo mejor este cultivo envejecido está atenuado y puede salvar la vida de animales. Entonces volvió a inocular pollos, a estos pollos, digamos, vacunados, entre comillas, todavía no se utilizaba este término en ese momento, y vio que realmente los pollos ya no se morían. Porque habían sido previamente inoculados con el cultivo atenuado envejecido. Y de ahí surgió el concepto de vacuna. De hecho, la palabra vacuna significa vaca, que es la primera especie doméstica que sirvió para la elaboración de la vacuna contra la viruela humana, que también podemos decir que es la única enfermedad en el mundo que ha sido erradicada gracias al control de la proveniente de la vacunación masiva de seres humanos. Entonces miren ustedes cómo la medicina veterinaria está estrechamente enlazada con la medicina humana y vale recordar este tipo de eventos históricos. Chicos, nos quedan pocos minutos, pero no quisiera dejar pasar algunas preguntas que nos han dejado las personas que nos escuchan a través de redes.
Aprovecho antes de la pregunta para saludar a todos quienes están pendientes de UNL Radio 98.5 en Facebook. Saludamos a Edgar Ojeda, a Alexandra Tandazo, a Roberto Bustillos y a Israel Matailo, que nos envían saludos y pues por supuesto felicitaciones, chicos, para ustedes por tremendo tema que han escogido y por el programa que hoy nos brinda. Ahora sí, vamos con un par de preguntas del público. Tal vez el tiempo no nos alcance para más, pero Alex, nos dicen, las mascotas, es una buena pregunta, ¿las mascotas también pueden transmitir este tipo de enfermedades? Bueno, pues hoy en la actualidad, si mantenemos a nuestras mascotas, ya sea nuestros perritos o nuestros gatitos, si mantenemos todas las vacunas y desparasitaciones al día, estos representan un riesgo muy bajo de contraer este tipo de enfermedades. Muy bien. Bueno, es posible que también enfermen, ¿no? Se infecten y enfermen por algunos patógenos de origen silvestre, pero siempre la capacidad de generar pandemias, sobre todo, que es como lo más temido, depende de la naturaleza de la gente, sobre todo, y la capacidad de transmisión de humano a humano, porque por lo general cuando es animal humano, humano-animal, esta capacidad de transmisión hacia otras personas es como más disminuida, pero cuando, por ejemplo, hay virus que se adaptan al ser humano y son capaces de transmitirse de humano a mano, es cuando ya empezamos a tener como cierto miedo y respeto por esas enfermedades, ¿no? Aunque realmente se respetan todas. Hace poquito me acuerdo justo con la pregunta de ahora que se temía del virus Santa. ¿Oyeron, chicos, por ejemplo, de ese reporte de este brote en un crucero que salió de Argentina, me parece, donde murieron algunas personas por hantavirus? Y entonces tenían que salir los científicos a explicar que el virus se transmite por el contacto con orina o con heces de roedores hacia humanos, pero que hay solamente una cepa, una variante del virus que puede ser transmitida de humano a humano, que es la cepa de los Andes. Pero mientras sean las otras cepas, como que no hay ese riesgo de generar una pandemia y una epidemia. Entonces también eso es importante decirles a las personas, porque no tenemos que alarmarnos, digamos, por todas las enfermedades emergentes nuevas o las reemergentes que pueden ser controladas. Ahora, Giovanni, otra pregunta. Bueno, esto ya lo dijimos quizás un poquito antes, pero me gustaría recalcarlo. ¿Todavía pueden aparecer nuevas pandemias en el futuro? Claro. Uh-huh. Todo depende de cómo básicamente tratemos a las especies, cómo tratemos a los hábitats, cómo tratemos incluso a las personas, porque las personas por la necesidad buscan la manera en cómo alimentarse, interfieren, deforestación, hay problemas totalmente ecológicos e incluso demográficos, ya que algunas personas tienen tanto contacto con algunas especies, lo cual al ver que no tienen ningún tipo de manera en cómo alimentarse, pues tienden a cazarlos y todo eso. Muy bien. Entonces el riesgo está. Todavía sí. Y el llamado entonces a respetar las especies silvestres, claro. Una vez más lo insistimos, porque todos estos datos que hemos contado hoy no son coincidencia. Hay que respetar la vida silvestre, por supuesto que la vida doméstica también, pero sobre todo por el riesgo de estas enfermedades epidémicas y pandémicas, mucho más. Ahora, vamos a nuestro segmento Entre Patas y Verdades. Es uno de los segmentos como que hay más participación y más interés también de las personas que nos escuchan a través de las redes y a través de nuestra señal en FM. Y en este segmento realmente aclaramos algunos mitos comunes sobre, en este caso, epidemias y pandemias de origen animal. ¿Qué le parece, Giovanni? No quisiera ser tan drástica en la lectura de este comentario textual, pero bueno, lo leeré, ¿no? Entendiendo que como veterinarios somos respetuosos, muy respetuosos de todas las especies animales en general. ¿Eliminar animales silvestres ayuda a prevenir futuras pandemias? No, realmente no. Lo que ayuda a eliminar las pandemias o epidemias, que en casos, es obviamente tener el respeto a los ecosistemas, a los hábitats de las especies, tener básicamente apoyo para algunas personas que son pobres, las cuales son las principales en consumir este tipo de animales, e incluso tener respeto mismo con la parte de deforestaciones, ya que algunos hábitats se van perdiendo, algunas especies se van migrando, y obviamente las personas aprovechan esto para alimentarse, o sea, en parte es la necesidad de las personas, la pobreza de las personas. Entonces no podemos tampoco por ahí satanizar a la participación de las especies silvestres en medio de la diversidad natural del mundo, porque tienen un papel también importante, habíamos dicho, en los ecosistemas. Sin embargo, hay que respetar su espacio, ¿no? Uh-huh. Alex,
pregunta de un colega. Entonces, ¿qué papel cumplimos los médicos veterinarios en la prevención de estas enfermedades? Bueno, pues los médicos veterinarios cumplimos un papel muy importante dentro de este tema, principalmente investigando continuamente sobre ese tipo de epidemias y pandemias, también ayudando a lo que es la prevención de posibles brotes que puedan ocurrir posteriormente. Muy bien, entonces está dicho, ¿no? El papel del médico veterinario es determinante en el control y en la vigilancia de estas enfermedades. Un poco lo que estamos haciendo ahora, hoy, divulgar información científica, ¿no? Evidencia científica publicada, es parte de nuestra tarea también, informar a la población sobre qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer respecto a al manejo de las especies animales, no solo domésticas, sino también silvestres, ¿no? Bueno, hay que recordar también que hay muchos eventos naturales. Hace rato Giovanni nos mencionaba algunos, pero con tristeza hoy vemos, por ejemplo, la situación que ocurre en Zamora Chinchipe con este aluvión. Este tipo de desastres naturales, de deslaves, de aluviones, también generan cambios importantes en la ecología de las enfermedades, y por supuesto que los médicos veterinarios siempre se mantienen alerta, no solamente por la presencia de enfermedades en animales, como digo, sino porque muchos de los agentes que también generan enfermedades en animales pueden desencadenar enfermedades en los seres humanos, sobre todo bacterias que, por ejemplo, multiplican fácilmente en estos entornos con mucho lodo, con mucha humedad. Aparte, la temperatura de la Amazonía colabora para la proliferación de bacterias. Así que pues también mandamos un saludo a todos nuestros colegas veterinarios que se han hecho presente ante este desastre natural que ha traído tan lamentables consecuencias. Bueno, chicos, no nos podemos extender más, a pesar de que es un tema muy interesante y podríamos seguir conversando, pero les agradezco mucho su presencia el día de hoy. A mí me gustaría que utilicen los micrófonos de UNL Radio para que puedan dar un mensaje final y también despedirse de quienes hoy nos han escuchado. Giovanni. Ya. Bueno, realmente agradezco por la invitación. Como todos sabemos, las especies silvestres en sí tienen una gran importancia, ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas, incluso ayudan al mismo ser humano incluso a deshacerse de algunas plagas, también ayudan incluso a controlar los climas, básicamente. Entonces, como todos sabemos, las especies silvestres merecen un respeto grande, merecen su espacio, merecen incluso normas de seguridad, más para evitar básicamente incluso las ventas de animales silvestres y tener básicamente ese respeto que es bastante mutuo. Pero sin embargo, también es importante tener en cuenta a las personas que son las que tienen básicamente esa necesidad de buscar algo que comer, que es lo más importante. Si hacemos ese apoyo a esas personas, entonces de seguro las pandemias o epidemias van a reducirse porque ya tienen con qué alimentarse las personas. Entonces ese riesgo hay como está, pero siempre hay como disminuirlo con una acción favorable de nosotros como personas comunes, digamos, habitantes de este planeta, pero también favorecida con acciones políticas enfocadas precisamente al control y a la vigilancia de este tipo de enfermedades. Muchas gracias, Giovanni, por la información compartida el día de hoy. Ha sido muy valiosa. Alex. Ya, muchísimas gracias. Es importante recalcar que en sí los animales silvestres no son totalmente culpables solamente ellos, sino más bien es importante conocer que tanto acciones de las personas, tanto como explotaciones de sus ecosistemas, permiten que haya un mayor contacto tanto de las personas como de los animales, los cuales causen un riesgo para que haya una mayor predisposición a que haya la aparición de estas pandemias y epidemias. Muy bien. Bueno, entonces el mensaje del día de hoy es que a pesar de que hay muchas especies silvestres, pues como reservorios de agentes patógenos letales para el ser humano, también cumplen un papel importantísimo en el ecosistema y hay que manejarnos siempre con respeto y pensando en el bienestar de todos. Por eso hablamos siempre de un concepto de una sola salud, en donde la salud animal, la salud humana y la salud ambiental se mantienen interrelacionadas y son interdependientes. Así que con ese mensaje acabamos este programa. Agradecemos a todos quienes nos han escuchado a través de redes sociales y a través de nuestra señal en FM. Que tengan todos un muy buen día. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos la siguiente semana, a la misma hora y por el mismo canal. Esto fue Enfoque Veterinario.